Mariano y Rubén, muchas gracias por estar acá, Gracias a usted, a vos. No, gracias. Gracias. por aceptar esta invitación. Y bueno, cuando te escribí, me dijiste una vez que sí y me puso muy contento porque este es un tema que a mucha gente interesa, a muchos colegas les interesa también, y era un libro que estábamos necesitando en español. Ujú. ¿Sí? Sí, dale. Sí, No te cuéntame, quería- cuéntame cómo surgió la idea de publicar el libro de abordaje clínico Bueno, en del TDA realidad en adultos. venimos los dos trabajando hace rato con TDAH en adultos. Un poco el recorrido de Rubén, que la contaré, pero ustedes conocen los libros que él publicó sobre niños y como le pasa a muchos profesionales, los pacientes le van creciendo. Y entonces uno va creciendo con los pacientes. Pero en mi caso siempre me interesó especialmente el trabajo del TDAH en adultos y en 2019, fines del 2019, se me ocurrió que podíamos hacer un libro sobre el tema, empecé a buscar, y si bien hay algunas cositas publicadas en español bastante interesantes, incluso algunas traducciones, la verdad es que la gran mayoría del material sobre el cual nosotros sacábamos ideas estaba en inglés, y además, Ujú. un poco lo que yo sentía era que cada libro tenía algunas cosas muy interesantes, pero ninguno quizás hacía como el recorte completo de lo que a uno le interesa, sobre todo pensando en esto de lo que sería útil para un psicólogo, ¿no? Es un libro pensado, obviamente tiene un capítulo sobre farmacología y puede ser muy útil también para otras profesiones, pero está muy centrado en la psicoterapia. Y creo que el gran empujón empezó a pasar sobre todo a partir del 2013-2014, cuando empezó a aparecer cada vez más cantidad de estudios randomizados donde se mostraba que realmente la psicoterapia en sí misma tenía un tamaño de efecto comparable con el de la medicación y para algunos síntomas incluso superior. Y eso fue un poco como decir, bueno, este trastorno que siempre tenemos ahí como dando vueltas en el consultorio, no es algo en lo cual seamos un ayudante, sino que somos por ahí los que tenemos un rol por ahí más importante o muy importante, ¿no? Y un poco también como conclusión de estudios prolongados, como fue el Multisite Study sobre TDAH en niños, cuando se hizo el seguimiento a muy largo plazo, se comenzó a ver que uno de los efectos que realmente equiparaba los resultados entre la psicoterapia y los abordajes y la medicación se notaban realmente a muy largo plazo y especialmente en aquellos aspectos muy vinculados en el trastorno por déficit de atención que tienen que ver con básicamente las funciones ejecutivas, las capacidades de planificación, organización, etcétera, que no respondían en buena medida ni siquiera a los abordajes farmacológicos establecidos y que eran bastante exitosos en los primeros tramos de los tratamientos. Todo esto, con lo que venía diciendo Mariano, empezó a reverberar en el hecho de que hoy en día realmente, salvo situaciones de extrema severidad, no deberíamos considerar que la primera elección para un adulto con trastorno por déficit de atención es la medicación. Por contrapartida, la primera indicación sería obviamente un apropiado abordaje desde el punto de vista de las terapias cognitivas conductuales. Y todo esto que estaba en el background nuestro es lo que empujó a que, bueno, nos sentáramos a escribir un libro que describiera todo el proceso terapéutico. Sí, muy bien. Veo que el capítulo está, bueno, pues tengo acá una parte del libro y el capítulo tiene perdón, el libro tiene 8 capítulos, que está muy bien organizado y me gustó que desde el inicio, el capítulo número 1, ya empieza abordando qué es esto del TDA en adultos y cuáles son algunas de las controversias, ¿no? Como que, bueno, vamos a tocar esto desde el inicio. Me llamó mucho la atención esa decisión, ¿no? De ir más allá de las controversias en torno al TDA. Sí, estamos un poco, quizás para los que trabajan con otros cuadros, puede sonar hasta medio raro, pero los que trabajamos con TDAH estamos tan acostumbrados a tener que discutir con gente sobre si lo que le pasa a la persona es real o no, o si el Total. trastorno existe o no existe, que es como que uno ya Ujú. empieza por ahí defendiéndose, pero Sí. tiene mucho que ver con la historia del trastorno, ¿no? O sea, es un trastorno que en niños y durante la década del 90 y principios de los 2000 suscitó un montón de debates. En el libro un poco tratamos de entender por qué tanto. Y una de las cosas que Ujú. vemos es, se suele hablar de que es un trastorno nuevo y en realidad cuando uno hace un recorrido histórico,
empezó más o menos al mismo tiempo que la psiquiatría moderna, digamos, las primeras descripciones son más o menos de la época en que se empezó a describir el trastorno maníaco-depresivo, etc. Pero yo creo que tiene que ver un poco con que sí es un trastorno que tradicionalmente es en niños, y en el cual, justamente, como decíamos antes, durante mucho tiempo, cuando un papá iba a un neurólogo, lo que le decían es, bueno, si el chico necesita alguna ayuda terapéutica extra, buenísimo, pero lo importante es la medicación. Y como por lógica a ningún papá le gusta darle medicamentos psiquiátricos a un niño, la reacción siempre es de rechazo, ¿no? Y como, entonces también se genera un poco eso. Hoy por suerte, podemos decir que en realidad la medicación es un recurso más, pero que tenemos muchas otras cosas también. Sí, y usualmente viene como el primer tratamiento, ¿no? La medicación, y se deja de lado esto del tratamiento psicológico y que tiene una evidencia robusta para ayudar a estas personas. Claro, Incluso hay... Ajá, perdón, Rubén. bueno, y tener muy claro que el trastorno por déficit de atención en muchos aspectos podemos verlo con cierto nivel de heterogeneidad. Y que entonces el abordaje sobre ciertos aspectos de esa heterogeneidad no se consigue por igual con cada uno de los abordajes terapéuticos. Es decir, es como pasa en los niños. En un niño, si el objetivo es manejar el control de impulsos y la hiperactividad, probablemente el abordaje farmacológico va a tener un resultado muy impactante, muy evidente y muy fuerte de entrada. Pero si es un chiquito que tiene, o lo que es lo que pasa en la adolescencia luego y en la vida adulta, dificultades para organizarse, para planificar, para manejar el tiempo, para adecuar su comportamiento en función de los ritmos y de los vínculos sociales, vamos a encontrarnos que la medicación tiene un resultado menor. Lo cual no quiere decir que obviamente los casos de TDAH de moderados a severos no sean en muchas ocasiones necesarias cuando no se pueden acompañar de acomodaciones ambientales, etc. Claro que sí. Digamos que esto no es como psicoterapia versus farmacoterapia. La cuestión es ver en función de las dificultades y de la realidad del paciente cómo se complementan y cómo el profesional de cualquiera de las ramas de la salud trabajamos en equipo y creamos un mundo mejor para el paciente. Sí, quizás el ejemplo que me vino ahora a la cabeza, también pensando que Psiciencia es una plataforma que hace mucho énfasis en las terapias de tercera generación, etc. Lo que se ve mucho con los trastornos de personalidad, ¿no? O sea, el 90% seguramente, o el 80% de los pacientes border que pueden estar en tratamiento, seguramente están tomando algún estabilizador del ánimo o están tomando alguna medicación, pero nadie pensaría que eso quiere decir que hay que elegir entre la medicación y que el paciente haga el DBT, ¿no? Es como que en general uno tiene que hacer un poco las dos cosas. Sí, pero hubo un cambio importante, ¿no? Ustedes son expertos en esto, yo no tanto en esto, pero hubo un cambio importante hace unos años cuando las propias autoridades de salud en Estados Unidos también hacen una recomendación de que el tratamiento en niños, ¿no? Y me imagino que esto también tiene quizás consecuencias en el tratamiento de adultos, que se hace la recomendación de que primero el tratamiento debería ser psicoterapia, ¿no? Conductual para los niños, ¿no? Y esto fue un cambio importante, ¿no? Porque antes de eso, el primer tratamiento que se utilizaba era el farmacológico y después entonces la terapia como un añadido, ¿verdad? Sí, y eso tiene que ver también con una cuestión más del tailoring también, de cómo hacerlo, porque esto que vos decís está más estudiado en niños que en adultos, pero en adultos hay alguna evidencia también, que es que si vos empezás con la medicación y después sumás terapia, es menos probable que la terapia funcione que si vos empezás con terapia y sumás medicación. En niños está muy visto, y en niños es muy fácilmente explicable porque también lo que se genera es que los padres, los docentes, etcétera, se relajan porque el chico no está tan disruptivo y dejan de poner de su parte todo lo que podrían poner. Pero en el adulto también tiene que ver hasta con cómo ve la medicación. Hay un estudio que está citado en el libro, que yo no me acuerdo ahora de quién era, que lo que muestra es que en pacientes que están en terapia, la cantidad de abandonos por efectos adversos es igual al placebo. O sea que la medicación versus el placebo no aumentan la cantidad de síntomas adversos severos. En cambio, en pacientes que solo toman medicación es mucho más alto, lo cual quiere decir que evidentemente hasta en cómo percibir el efecto de la medicación, cómo darse cuenta cuándo te sirve o cuándo no, etc. El estar en terapia ayuda, y como decíamos recién, igual, bueno, estamos hablando de una terapia bien orientada, no cualquier intervención terapéutica. No, también lo cual implica que en este caso el terapeuta
sin abandonar su rol, tiene que tener muy claro qué es lo que puede hacer la medicación, tiene que tener claros los efectos colaterales, tiene que ser esa primera ayuda e incluso ese primer puente con el profesional que está medicando, para que también para evitar a veces abandono de tratamientos que están bien encaminados ante la primera dificultad. Y lo comentaba Mariana con respecto al impacto inicial de la medicación, es algo que a veces hay que aclarar incluso a los padres cuando son niños o adolescentes, que a veces uno de los defectos que tiene la medicación es que tiene un impacto muy fuerte de entrada y hace creer que los problemas se solucionaron. Y hay problemas que no se van a solucionar con la medicación. El paciente necesita conocer el trastorno, es decir, profundizar en todo lo que es la primera gran etapa del abordaje terapéutico, que es la psicoeducación, y convertirse en un experto para poder manejar el trastorno y no que el trastorno lo esté manejando a él. Esto que dice es muy importante, ¿no? El conocimiento también exhaustivo del terapeuta para que pueda también comunicarse con el paciente y también a veces dar, perdón, a veces no, dar esta psicoeducación y también tener una comunicación cercana con el psiquiatra para poder guiar el tratamiento de la mejor forma posible. Lo que exige que el terapeuta que trabaje el TDA en adultos tenga este entrenamiento, ¿no? Que tenga este conocimiento. Y que por supuesto ustedes también acá hacen toda una explicación en el capítulo, ya lo digo, ya lo tengo acá, lo tengo abierto al costado. En el capítulo, me parece que el 3, empieza también a hablar sobre toda esta parte de la evaluación diagnóstica y las características. Era un libro totalmente necesario porque es verdad, dices que en español habían ciertos recursos, pero el que yo conocía era el que estaba en inglés, ¿no? El manual de Oxford creo que es, ¿no? Que es el que más se utiliza en inglés. Y este recurso en español era sumamente necesario para los terapeutas que están llegando adultos con dificultades de atención, ¿no? Cuéntenme un poquito, ¿cuál fue uno de los capítulos en el cuales les gustó más preparar, que se sintieron como más a gusto preparando? Porque hacer un libro es un viaje, ¿no? Un viaje que tiene altas y bajas a veces, ¿no? Me gustaría conocer su experiencia de como autores, lo que están detrás del teclado, de la computadora escribiendo, ¿cuál fueron de cada uno, cuál fue el capítulo que más disfrutaron al escribir? Y quizás también cuál es el más difícil para ustedes, o cuál fue. Sí, igual, sí, la respuesta podemos agregarle, ¿cuál fue el que más odiamos corregir? Ok, es verdad, falta la corrección. La corrección, sí, sí, sí. Pero la parte de, yo, en realidad, el que más me gustó escribir, pero además el que, si vos me preguntás, bueno, muchos de los libros que escribimos tienen como gran aporte el idioma, ¿no? Bueno, tener un recurso en español. Pero sí, yo creo que el capítulo 2, en el cual hablamos del TDAH y en adultos y en qué consiste, etcétera, no diría que es original en el sentido más amplio de la palabra, pero sí que realmente no es lo más frecuente, que es que nosotros intentamos en ese capítulo brindarle al lector un panorama de cómo es el trastorno desde que un chico nace hasta que llega a ser adulto. No empezar con el TDAH en adultos. Porque los terapeutas estamos muy acostumbrados a que cuando estamos delante de un paciente, gran parte de lo que estamos viendo es la historia de aprendizaje de ese paciente. Y está bueno saber que incluso muchas veces estamos delante de alguien que cuando tenía 6 meses no paraba de llorar y que en consecuencia los papás estaban podridos y que no podían dormir y que todo empezó ahí, digamos, digamos que al psicoanálisis no es el único al que le interesa el pasado, pero no, a nosotros nos interesa de otro punto de vista. Y creo que en ese sentido es un capítulo que a mí me gusta mucho porque creo que logramos eso, empezar sin hacerlo muy extenso, pero empezar a ver en cada etapa del ciclo vital cuáles son los problemas con que esa persona seguramente se fue enfrentando, ¿no? El desafío va a ser que no fuera un libro, sino que fuera solo un capítulo, porque abarca todo el ciclo vital y también debate algunas cuestiones, incluso importantes, especialmente la vinculada con que muchas veces un número muy importante, depende de cómo se manejen los criterios, puede ser desde el 50 hasta el 25% de los pacientes adultos, son detectados muy tardíamente, muy tardíamente. La otra cuestión también que tiene que ver con esta cuestión de que uno recibe un ser humano en desarrollo, ¿sí? Y que se ha ido desarrollando, es que también hay que tener un feeling muy importante sobre cómo este ser humano ha ido viviendo con el trastorno por déficit de atención
y cómo la presentación que luego uno va a tratar de evaluar, es decir, las características clínicas que tiene, cuáles son lógicas consecuencias de ser portador del trastorno. ¿Mm? Porque una de las cuestiones, quizás adelantando lo que va a pasar en el capítulo 3, que es sobre evaluación diagnóstica, es que nosotros en la mayoría de los casos nos vamos a encontrar con alta tasa de comorbilidades. Entonces, cuando tenemos un paciente con trastorno por déficit de atención y, por ejemplo, una presentación con características depresivas, ya sea a nivel de trastorno o de trastorno de personalidad, siempre la pregunta del $1.000.000 es si las dificultades atencionales son propias de la depresión o son propias del TDAH. Y entonces, tener una perspectiva evolutiva, ver cómo esa persona fue viviendo a lo largo de cada año y fue presentando sus propias características, nos ayuda a tener más claro cuál es el diagnóstico y no solamente los síntomas que uno está viendo en el momento presente, es decir, la foto actual. Poder traer la película la traen los padres, la película, todas las personas que realmente conocen a este paciente tienen que ayudarnos a que uno vea una película y a la cual sí uno va a evaluar, le tomarán escalas, le tomaremos pruebas neuropsicológicas, pero necesitamos tener ese pasado lo más vivido posible. Además es algo que nos lleva un poco también a, como avanzando en el índice del capítulo 3 también, que es lo que él decía de la evaluación, también entender un poco la evaluación para la intervención. Si yo tengo un paciente que gran parte tiene un TDAH, lo tenemos claro, se distrae más de lo esperable, es más impulsivo, pero que hoy por hoy tiene creencias muy distorsionadas o muy arraigadas respecto a su propia incapacidad, a su propia, digamos, si se quiere, su autoeficacia, un sentido de autoeficacia muy bajo, etc. Sí. Eso en realidad se transforma en algo que bloquea cualquier intervención y que hay que abordar y que en realidad quizás es lo mismo que haríamos como terapeutas con un paciente que no tuviera TDAH, pero si uno no lo identifica y lo ve, no lo va a identificar, no lo va a ver, y de hecho es una de las creencias que digamos, si uno piensa en creencias nucleares, si se quiere, es una de las cosas que más te ven los pacientes con TDAH y tiene una lógica muy inexorable, o sea, es lo mismo que la ansiedad social, uno dice, bueno, esta persona que es tan impulsiva, es tan extrovertida en un punto, ¿cómo puede tener tanta ansiedad social? Y en realidad es una persona que desde que tiene 6 años, que está acostumbrada a que la mitad de las veces que abre la boca mete la pata, y se ríen de él, o lo retan, entonces se termina teniendo la sensación de, bueno, mejor tengo cuidado porque el mundo es bastante impredecible, yo creo que estoy haciendo todo bien y de repente hago todo mal. Entonces, eso va generando, obviamente, una historia de aprendizaje bastante complicada que hay que evaluar, aunque no sea para decir es A o B, sino para decir, bueno, este paciente tiene todo este set, ¿no?, cognitivo que hay que tener presente a la hora de intervenir. Así que en ese sentido, todo este proceso termina realmente en la conceptualización del caso, y la conceptualización del caso concluye en una descripción dinámica que se tiene que compartir con el paciente, que le permite entender su pasado y su presente, y ahí comienza en realidad el tratamiento, porque es donde uno realmente realiza el proceso psicoeducativo, desde donde uno lo produce, para decirlo en términos quizás existencialistas, tener una visión más clara de su estar en el mundo, que le permite explicar las variables, empezar a comprender cómo es que le pasa lo que le pasa, no el por qué. ¿Cómo es que le pasa lo que le pasa? Y empezar a sentir que él puede aprender herramientas para enfrentar lo que le pasa. Más allá de aceptar que mucho lo que le pasa, lo va a acompañar toda la vida. Sí. Va a tener que acompañar toda la vida, como pasa con cualquier trastorno del neurodesarrollo. ¿No? Pero que él no es pasivo, no está inerme frente a lo que él tiene y puede transformarlo. Sí, estos argumentos que ustedes dan me parecen muy interesantes. Primero por esto de las creencias nucleares que tiene una persona con TDA sobre sí misma, ¿no? Y que reducen su autoeficacia. Y es como que no puedo lograrlo, me cuesta un montón, no voy a poder, o sea, puede decir que le cuesta, pero que no va a poder, ¿sí? Y que estas dificultades para esa persona, por su historia de aprendizaje, son como demasiado grandes, no lo va a poder lograr. Y me parece muy curioso también cómo hicieron el capítulo 12, que es esto lo que están explicando, ¿no? Me gustó mucho porque, como bien dicen, demuestra toda la historia de aprendizaje de una persona, de un adulto con TDA.
Entonces, para los participantes, los asistentes, para que sepan, ¿no? Que el capítulo 2 explica paso a paso. Por ejemplo, dice el TDA a lo largo del ciclo vital y tiene diferentes apartados: primera infancia, etapa preescolar, edad escolar, adolescencia. Tiene las características de un adulto con TDA, pero y creo, y no se quedaron ahí, sino que también incluyeron adultos mayores. O sea, que abordaron todo, ¿no? No es como que llegaron a la adultez y ya, sino que incluyeron también esta característica en adultos mayores, que también quizás puede Seguro que es pasar. una confusión a mi edad, Sí. Me pareció muy, muy curioso, muy interesante que hayan agregado toda esta parte. Me pareció súper, súper útil. Sí, sí, Y la porque también es importante esta cuestión en los sexagenarios y en las personas de 50 y pico de años que pueden empezar a tener un mínimo desajuste, al menos a nivel de memoria de trabajo, tener en consideración qué pasa con esto y con el TDAH, porque una de las características centrales de trastorno por atención está vinculado a la dificultad de memoria de trabajo, y entonces ahí es muy importante no confundir, tener claro cuándo es simplemente la manifestación TDAH propio en los años 50 y cuándo puede ser el inicio de un deterioro cognitivo. Sí, de hecho, cuando yo validé un par de escalas del TDAH en adultos, una de las cosas que si uno, bueno, el artículo está ahí disponible, el único baremo diferente es para mayores de 50. Mayores de 50 aumenta la sintomatología en general. Y bueno, eso tiene que ver obviamente con que los años no vienen solos. Sí, claro. Entre 18 y 50 el baremo es igual para todas las edades, pero a partir de los 50 empieza a ser necesario diferenciar. Igual es Un una dato muy diferencia importante. mínima, digamos, la media subirá 2-3 puntos, pero habla un poco de esto, ¿no? Y sí es verdad que también estamos en este sentido de vuelta, se aplica a todo. Si yo trato hoy por hoy a un paciente bipolar de 70 años, tengo que pensar que durante los primeros 40 los recursos farmacológicos que había en el mercado eran popérrimos, ¿no? Y esto obviamente tuvo una calidad de tratamientos, una calidad de vida, etcétera, muy diferente a alguien que le diagnosticaron a principios de los 2000 y que ahora está cumpliendo 20, y que en realidad ya tenía los mismos recursos terapéuticos que tenemos hoy por hoy, más o menos, ¿no? Esta parte del capítulo también nos da a nosotros los terapeutas una idea más clara también a la hora de dar esta explicación y esta devolución a las personas que vienen a la consulta, ¿no? Cuando se puede dar toda esta devolución, me parece que es, y esta forma, ¿no? Que pasaba en tu primera infancia, en la edad escolar, en la adolescencia, hacer todo ese recuento es como también bastante tranquilizante para las personas, ¿no? Como que el terapeuta pueda detectar toda esta historia desde mi infancia y poder explicarla, ¿no? Después, para que vayan conociendo un poquito, nosotros le vamos contando. El capítulo 3 viene toda esta parte de la evaluación diagnóstica y también el libro es una guía para nosotros los terapeutas para poder hacer la entrevista clínica, hacer la indagación, qué preguntas hacer, ¿no? Y es un recurso totalmente valioso, ¿no? Porque darnos a nosotros las herramientas, los recursos para hacer una buena evaluación diagnóstica es fundamental. Qué bueno que no pasaron esto por alto, ¿no? Solamente como que explicando otras cosas y no fueron a los recursos que realmente necesitamos, quizás lo que no tenemos tanta experiencia o que queremos trabajar en este ámbito, ¿no? Sí. Sí, en realidad el diagnóstico del TDAH es un diagnóstico que tiene ciertas dificultades particulares, que no son mayores, pero sí son diferentes a las de otros cuadros, y que tienen mucho que ver con que en realidad hay un primer momento en que uno se asegura de que el paciente cumple con los criterios diagnósticos para tener el trastorno. Hay un segundo momento en que uno se asegura de que eso estuvo siempre y que eso es un cuadro crónico. Pero después empieza el verdadero trabajo, que es empezar a sacar del medio todos los posibles factores confundidores. Si el paciente está durmiendo mal, si el paciente está en un episodio depresivo, si el paciente... Y así una serie de cosas, incluso hasta cosas que pueden parecer poco frecuentes en la clínica, en realidad no lo son. La semana pasada diagnostiqué a un chico que venía por dudas si tenía TDAH y que en realidad tenía una discapacidad mental leve. En realidad, esto el despiste a nivel de ir sacando las conclusiones, Sí, tiene sí, mucho de... Incluso cuestiones médicas que a veces pasan por alto. Yo recuerdo paciente adulto que consulta con la problemática muchísimos años
y en el curso de la entrevista de admisión surgió claro que tenía dificultades respiratorias importantes durante el sueño, es decir, hacía apneas del sueño, que se lo derivó a un centro especializado en apnea, le recomendaron la cirugía, es una operación muy simple obviamente, y lo interesante es que 60 días después no tenía ni un solo síntoma. Wow, wow, muy bien. Que si no, no se hacía esta evaluación. O sea, es decir, simplemente Sí, me lo agradeció mucho, obviamente, sí, pero simplemente revisamos que no, pero desaparecieron los problemas de atención, la irritabilidad, etcétera, sí. etcétera. Sí, El capítulo para los asistentes, el capítulo 3 incluye todo, desde las alteraciones endócrinas, la alteración del sueño y los trastornos comórbidos, ¿no? Que puede también a veces confundirse la depresión, ansiedad bipolar, el TLP y también la comorbilidad también en el trastorno sí, del porque una de las espectro cosas que autista. tratamos luego de plantear claro es qué cosas podían estar Sí. presentándose en ambos cuadros, cuando hay una comorbilidad, al menos con un solo trastorno. También evaluamos la comorbilidad cuando se presenta con características de determinada personalidad, porque la manera en que ciertos trastornos de personalidad acompañan, además, se acompañan de trastornos por déficit de atención, era importante. Entonces tratamos de analizar qué sintomatología es lógica que aparezca junta y cómo ir separándolos y diferenciándolos, y al menos también establecer a veces la referencia como para que quiera investigar un poco más en profundidad, como darle una mirada más profunda a ese capítulo. Sí. Y es sumamente práctico porque incluyeron también un ejemplo de evaluación diagnóstica, ¿no? Para ayudarnos también en este proceso. ¿Quién Sí, decidió eso? ¿Cómo lo Mariano. decidieron? Sí, Ajá, sí. Mariano tiene el mérito que yo no lo hubiera hecho así, es el mérito de él, ¿no? Tratamos de elegir todos instrumentos que sean asequibles a todo el mundo, que no tengan que estar comprando o pensando Sí, en adquirir baterías, etcétera, etcétera. Es decir, que refuercen la expertise del clínico, que ayuden al interrogatorio, y en ese sentido, a instancia de Mariano nos enfocamos en buscar instrumentos que las personas navegando por internet puedan conseguir, o que los autores hayan ya dispuesto que estén libres para todo el mundo. Sí, y lo del ejemplo me pareció también un poco está vinculado si querés, para ir pasando a la parte de tratamiento, pero está vinculado con, mi idea era también que en ese ejemplo quedara en claro un poco para qué sirve la evaluación neurocognitiva, ¿no? Porque yo he escuchado varias veces a colegas que saben mucho en el medio local acá en Argentina de TDAH, diciendo que en adultos la evaluación neuropsicológica no era tan útil o tan sensible, y en efecto tienen razón, porque para el diagnóstico de TDAH nos pasa un montón de veces que el paciente hace bien la prueba neuropsicológica y claramente tiene TDAH o viceversa. Pero en lo que resulta muy, muy útil es a la hora de pensar el tratamiento, porque nos da un panorama muy claro sobre todo en pacientes, por ejemplo, que están tratando de estudiar y no pueden, o que tienen problemas muy cotidianos en lo que tiene que ver con su trabajo, a la hora de entender cuestiones como cómo manejar una planilla de Excel o lo que sea, nos dice mucho dónde estamos parados, ¿no? Qué tan graves son los problemas de atención en sí mismos, qué tan severo es el problema disejecutivo, con qué inteligencia cuenta el paciente como para compensar. También a veces en ese sentido nos aclara por qué, por ejemplo, a veces te llega un paciente que tiene una carrera hecha y tiene hasta una maestría y te dice, yo creo que tengo TDAH. Y vos decís, ¿cómo vas a tener TDAH si hiciste todo eso? Y por ahí tiene un CI de 140 y entonces vos decís, bueno, claro, lo hiciste a pesar de eso. Entonces, muchas veces termina de aclarar cosas. No es tanto que uno necesite esa herramienta para saber si tiene o no tiene, sino para saber qué hacer, y creo que por eso incluimos en ese informe también las conclusiones que uno saca de ese estudio neuropsicológico, ¿no? Claro que sí. Y sí, en el capítulo 3 todavía, en el anexo van a encontrar algunas de las escalas que mencionaron, ¿no? Que están, por ejemplo, el SSL 90, que está ya bastante disponible, incluso hay escalas en Excel automatizadas para eso, y hay otra serie de escalas que nos dan una idea de qué podemos Haremos utilizar en para evaluar. diferentes países de habla hispana, Sí, lo total. cual realmente favorece la Sí. corrección. Sí, me parece que esa sensibilidad también
de nuestro contexto, ¿no? Latinoamericano, que a veces las pruebas no se encuentran, son caras o no hay baremos de nuestros países. Y tener esta consideración habla mucho de la experiencia de ustedes como clínicos, ¿no? De que gente que está trabajando en la clínica y que se ha encontrado quizás con estos problemas y también nos está intentando ayudar a resolverlos. Eso me parece admirable. Gracias. Bien, yo les mencionaba que el libro también incluye la parte del tratamiento farmacológico, pero es el capítulo 4 y explica todas las partes que necesiten para entender un poquito cómo es el tratamiento farmacológico desde el tratamiento, ¿no? En el capítulo 4. Sí, para no, perdón, no digo para no extendernos mucho en eso, pero mencionarlo. Sí, hay una descripción bastante pormenorizada de los tipos de droga y cuándo usarlas y cuál es el efecto esperado, pensando en que realmente la mayoría de obviamente de los psiquiatras lo van a encontrar muy obvio, porque es relativamente básico, pero es un poco lo que creemos que cualquier psicólogo tiene que saber de su paciente, porque los pacientes vienen y te dicen, desde que tomo la medicación, y a veces es duermo mal, pero a veces es algo que no tiene nada que ver con la medicación, y uno tiene que tener más o menos en claro, y también para poder justamente, a veces, decidir cuándo derivar, ¿no? Yo creo que a mí me pasa mucho que hay pacientes que no los derivo al psiquiatra tan rápidamente, porque me doy cuenta de que el 90%, el 80% del malestar tiene que ver con cosas que no van a ser alcanzadas por la medicación, y en otros en que es al revés, ¿no? Y para eso hay que saber un poco qué esperar de la medicación, más que nada. Y otra cosa importante para los terapeutas que tienen que conocer, yo diría lo básico, pero con cierta capacidad de complejitud, es que también ayuda a entender el razonamiento del psiquiatra. Es decir, cuando uno recibe un paciente que ya está en tratamiento por algún tiempo con distintos profesionales, o con uno, y que ha habido cambios e idas y venidas con la medicación, todos estos conocimientos a uno le permiten ir adivinando qué razonó, qué creyó que el psiquiatra que tenía el paciente, qué creyó cómo había que ayudarlo, etc. Entonces, permite luego un diálogo mucho más fluido, y cuando uno se comunica con el psiquiatra, también está la posibilidad de tener un diálogo en un nivel mínimo de adecuación técnica, para que el intercambio sea entre dos personas competentes, intercambiando sobre cada uno de su expertise, ¿verdad? Hablando de capítulos que costaron escribir, seguramente no sé a quién de los dos les pudo haber gustado mucho escribirlo, pero a los dos nos pareció muy importante. Yo creo que a todos nos gustó más escribir el capítulo 6, que es el tratamiento en sí mismo, pero este nos pareció importante desde este punto de vista. Claro. Hablando de eso, la forma de abordaje del libro fue, los dos escribían cada capítulo, se distribuían los capítulos, esa ingeniería detrás del trabajo en equipo, ¿cómo fue? En realidad, La yo cara, Rubén. escribí un primer borrador de 200 páginas, Rubén le agregó 300, y después yo podé 200 de las 300 que había agarrado ahí, idea, y quedó eso más o menos. El capítulo 5 le sacó 75 hojas. Lega, le sacó 70, yo le agregué y le sacó 75 hojas. Y yo le digo, pues bueno, está bien. Y le digo, pero en el próximo libro no me lo haces. Está bien, muy bien. Fue simplemente por una cuestión de balance. Había hecho una investigación muy profunda sobre aspectos más teóricos y como que quedaba medio... Pero no, fue un poco así. Yo hice el índice y hice un primer borrador de los capítulos, pero que comparado con la versión final era muy, muy distinta. Y después él agregó, después yo podé, y después empezó la corrección, que en realidad llegó casi al mismo tiempo de escribirlo, ahora de corregir. Claro, sí. Por un momento dado que estaba todo escrito, y hubo como, cada uno le hizo como 5 correcciones, 5 o 6 correcciones completas, o sea, uno lo corrigió entero, el otro lo volvió a corregir. Y recién en ese momento es cuando pensamos, bueno, ahora viene la corrección que le pedimos a gente que nos ayude a leerlo, a ver qué errores le encontraban. Obviamente le encontraban muchos, pero
Y si quieren saber qué es lo más triste de escribir un libro, es tener que corregirlo. Pero hablando más allá de lo triste o no triste, sí es un libro que tuvo muchas correcciones también porque justamente es lo que vos decías respecto a cómo estaba pensado y cuando uno hace algo que tiene este afán como de completud, de cubrir un poco todo, termina pasando que te das cuenta de repente que tenés un montón de pelotas en el aire y además uno da clases, trabaja, es psicólogo, atiende pacientes, Sí, no está sentado ahí mirando el mar y escribiendo nada más, pero sí, sí. se hizo largo. Sí, no es esta idea de que viene la editorial, nos paga una gran cantidad de plata y nos vamos a la playa a escribir 2 años. No es así. Es un trabajo que exige mucho esfuerzo, pero realmente Creo que en el campo vale la nuestro, pena. nadie escribe un libro pensando en la No, cantidad de dinero que va a obtener por la venta de los ejemplares. Bajo no, en ningún punto. psicología no. No, en psicología no. Pero el aporte que están haciendo es muy valioso. Me parece increíble cómo han organizado este libro y cómo lo han presentado. Y la Entonces, me otra cosa gustaría... que, sí, Ajá, perdóname, sí, perdóname. No sí, iba a sí. decir que, creo que iba a decirlo, dar más o menos lo que o de otra manera, pero como pasando a los capítulos que vienen ahora, es una cosa en la que sí yo quería, y por eso también le saqué 70 páginas, es que Ujú, cuando uno lo miraba así, diga, ok, desde la página 100 hasta la 300 estamos hablando de terapia, ¿no? Como que yo estoy, sobre todo cuando empecé a trabajar y me compraba un libro pensando en, bueno, ¿cómo voy a trabajar con un paciente? Me daba mucha ujú, bronca cuando había 80 páginas de teoría y cuando venía la parte de qué hacer con el paciente eran 2 paginitas, ¿no? Entonces yo quería que fuera un libro que estuviera más balanceado hacia eso, ¿no? Hacia la parte de intervenciones. Sí, y tiene toda la parte de intervenciones, tiene también el capítulo 7 relacionado a los algoritmos recomendados para el tratamiento del TDA, y también tiene el capítulo 8 los datos experimentales y la evidencia de los protocolos validados, y tiene una lista también de protocolos que podrán ustedes utilizar. Que eso es algo que también está bueno recalcar, que es un poco este libro si es un raconto de técnicas y de estrategias que están tomadas de varios protocolos, aclarando un poco cuándo usar qué, porque en realidad lo interesante con el TDAH es que en adultos es que hay protocolos que uno podría decir, bueno, ¿para qué tenemos 5 terapias cognitivas diferentes para el TDAH? Ujú, Y después cuando uno empieza a desglosar se da cuenta que en realidad tiene mucho que ver con para quién. sí, Hay protocolos que fueron pensados para aplicar en cárceles y que claramente fuera de las cárceles nosotros lo podemos pensar más para esos pacientes más antisociales. Hay protocolos que están más basados en DBT y que claramente nos van a servir más para la cantidad de pacientes que tienen comorbilidad con TLP, que son un montón. sí, Y hay protocolos que claramente uno dice, esto es muy básico, es muy como... Y que en realidad está muy pensado para pacientes de muy alto funcionamiento que les va mal en la facultad. En realidad hay uno o dos protocolos, el de Safran y el de Solanto, que hacen mucho hincapié en la parte cognitiva y uno dice, bueno, claramente si yo hago esto con mi paciente que no dura un mes en el trabajo o que ya se peleó con su cuarta esposa, no va a servir para nada, pero está muy pensado para ese adulto ujú, joven que está tratando de hacer una carrera y que en realidad su principal problema es ese, y está bueno como hacer esa diferenciación, ¿no? Y también aclarar, por ejemplo, ya que mencionó el de Safran, que además es quizás el primero o el segundo específico, diríamos, que se pensó todo el tiempo como acompañante obligatorio de un tratamiento farmacológico. ujú, Entonces, de ahí nace algunas de sus virtudes y también algunos de sus defectos. Y no así como otros modelos que ya fueron pensados directamente en función de abarcar un paciente y luego vemos si va a estar tomando medicación o no va a estar tomando medicación. También hay modelos que han sido pensados incluso para trabajos en grupo y otros exclusivamente en forma individual. Por eso es que el capítulo 6, el capítulo 6 que tiene capítulo 6 y el 5 están muy implicados, porque el 5 tenía esta pequeña complicación, esta amable discusión sobre las páginas, y es que hay un momento dado en que uno, para todo terapeuta cognitivo-conductual, la pregunta del $1.000.000 es, yo tengo un paciente con TDAH, lo trabajo, manejo la TCC exactamente igual que con otro paciente, o a qué cosas estoy obligado.
a cambiar y a modificar, porque el paciente tiene TDAH. ¿No? ¿Qué cosas no van a funcionar que yo haga como hago con cualquier paciente, digamos, que tenga un trastorno de ansiedad o que tenga una distimia o lo que fuese, en ese plano de complejitud, que yo, si el paciente tiene TDAH, tengo que ser diferente, ¿no? Entender claramente este tema y entender, por ejemplo, en TCC siempre se le piden tareas a los pacientes y en TCC con pacientes con TDAH se le piden tareas a los pacientes, pero los pacientes con TDAH tienen otro tipo de dificultades para afrontar, resolver tareas, etc. Entonces, el capítulo 5 tiene esta cosa de plantearle al terapeuta que ya sabe y que tiene conocimientos de TCC. Nos tratamos de enseñarle a hacer TCC, sino plantearle cómo tiene que adecuar sus herramientas cuando este paciente además tiene TDAH, ¿no? Sí, como las particularidades en el tratamiento. Sí. También una parte en ese capítulo que tiene mucho que ver con esto es un poco esto que todos hemos visto que fue como en el campo de la psicoterapia, el alejarnos un poco progresivamente, no hablo de mí, sino de la comunidad, del modelo más estándar de la terapia cognitiva hacia encuadres que por ahí relativizaban la importancia o relativizan la importancia de los esquemas cognitivos, etc. Sí. Lo cual no me parece mal, pero un poco lo que queríamos, lo que planteamos ahí es un poco cuándo sí, cuándo no. En el sentido de que, con el nombre que quieran, ¿no? Si se sienten más cómodos de una perspectiva más conductual, pensando en reglas de comportamientos basados en reglas. Pero quiero decir, ¿cuándo ponerse a pensar más en las creencias del paciente o las conductas verbales del paciente, lo que sea, y cuándo pasar más a una cosa más directiva? Y también eso tiene mucho que ver con entender las distorsiones cognitivas habituales en la terapia en los pacientes con TDAH, que justamente ahí había 50 páginas de Rubén sobre eso, y yo lo reduje a 5, pero que es muy interesante realmente. De hecho, esas 50 no las tiré, las podemos reaprovechar, pero que tienen que ver con justamente que uno de los principales problemas de los pacientes con TDAH son lo que se llaman distorsiones cognitivas positivas, que tienen que ver con no creer que necesariamente que tengo un problema o que el mundo se va a acabar mañana, sino creer que todo va a estar bien, que también es un problema, ¿no? O lo que son los comportamientos más de excepción, que es esta cosa, ¿no? De las creencias de dar permiso, ¿no? Bueno, lo hago solo por hoy, o juego un partidito más, o todas estas cuestiones que terminan haciendo que el paciente procrastine eternamente un montón de cosas, ¿no? O el perfeccionismo, que a uno le cuesta, parece hasta contracorriente pensar que los pacientes con TDAH no hacen las cosas, o incluso no empiezan una tarea por una actitud perfeccionista. Es decir, es algo bastante impensado y sin embargo es un tema bastante investigado, cómo se presenta en muchos pacientes el perfeccionismo como un obstáculo para el abordaje de las tareas y que no es exactamente lo mismo que una procrastinación o que una conducta estrictamente evitativa. Ese era... También un poco a lo largo de la charla estarás viendo cómo tenemos vicios diferentes, Mariano y yo, en la manera en que abordamos las cuestiones. Y ahí hay un tema muy interesante, nos gustaba que los dos concluimos que debíamos incluirlo, que es que se perciban estas diferencias que normalmente se omiten en los pacientes con TDAH, que simplemente estamos viendo si hay desatención, si hay impulsividad, si tienen dificultades de activación, etcétera, ¿no? Sí. Estoy aprendiendo un montón y con esta presentación, y ustedes solamente están tocando como la parte, los primeros niveles del libro, ¿no? La parte superficial del libro. Me gusta mucho escucharlos. Y quiero aprovechar también para darle espacio a los asistentes para que puedan hacer preguntas. Simplemente es aclarar, o para el que todavía no tiene el libro en la mano, que justamente es esta cuestión general de estructurar el tratamiento y de conceptualizar el caso, que después da lugar a lo que sería una serie de cuestiones que tienen que ver con entrenamiento en diferentes tipos de habilidades para cada una de las dificultades que componen el TDAH, ¿no? Que es un poco esta idea de, quizás uno piensa en qué se diferencia de la terapia cognitiva estándar, en realidad se parece más a la terapia cognitiva vinculada con
con diferentes tipos de pacientes más crónicos, en los cuales en realidad hay una gran cuestión, o una gran parte que no es tanto desafiar creencias, etcétera, sino aprender a hacer cosas de una manera diferente, ¿no? Yo siempre le digo a los pacientes que voy a intentar darles un manual de cómo funciona su TDAH, ¿no? Que es muy distinto decirles que les voy a dar un manual de cómo funcionan ellos, solo que ellos sabrán cómo funcionan, pero yo quiero que ellos sepan cómo funciona su TDAH y por qué a veces ciertas estrategias están condenadas al fracaso, simplemente porque uno no va a poder con eso, ¿no? Pero nada, espero que haya alguna pregunta. No le Sí, crean a Mercado Libre, hay muchos libros. Alguien sí. aquí puso que quedaban solo 5. No, Hay un eso es montón. cuántos pusieron en el stock ahí, pero compren tranquilos. Pero eso también es un beneficio Ojalá de los quedaran solo argentinos, 5. ¿no? Ojalá quedaran. Ojalá. Pero los asistentes argentinos tienen ese beneficio que pueden comprar el libro directamente ya desde Mercado Libre o Acadia también. Así que si hay alguien de Argentina acá, aproveche ahora y también puede comprar el libro. Esto que dice Mariano, retomando, es el capítulo 6, que está dando como el entrenamiento en habilidades, ¿no?, específicas. Desde cómo utilizar la agenda, los recordatorios y todo este tipo de habilidades que son sumamente necesarias y que no han aprendido todavía a utilizar. Dicen algunas preguntas. Dice Edith, escribió por chat, dice: me gustaría saber sobre la comorbilidad de las adicciones y el TDA. Bueno, es muy buena la pregunta, Edith, porque en realidad hay dos patas. Una, si querés, lo que sería los datos de cuánto pasa, que justamente acá Rubén, el profesor, me imprimió una hojita con datos, y efectivamente es algo que le sucede digamos, si uno suma todo, le sucede a mucha gente. El 5,9% de los adultos tienen dependencia al alcohol, el 2,4% abuso de drogas, el 4,4% dependencia de drogas, y si a eso se le suma el tabaquismo, estamos en un porcentaje alto. Pero eso, digamos, una comorbilidad frecuente no es lo más interesante. Lo más interesante es que en realidad es un tipo de paciente muy distinto. El paciente con TDAH y adicción, de hecho, hay un dato que es muy llamativo, que es la eficacia de los fármacos, por ejemplo. Si uno mete en el promedio de la estadística los pacientes con adicciones, el tamaño de efecto de la medicación es de 0,6. Y si uno saca a los adictos es de 0,8. O sea, la medicación funciona mucho peor en pacientes con adicciones, y eso tiene muchas múltiples posibles explicaciones. Una tiene que ver con cómo se relacionan con la medicación, ¿no? Esta cosa de qué busco yo cuando tomo una medicación, que también hace que muchas veces el paciente te diga: no, ayer me tomé 2 porque tenía que ir a tal lado, y empiezan a jugar ellos con la medicación, y hay que tener mucho cuidado. Y después está también lo que a veces los psiquiatras dicen en los pasillos del hospital, de forma coloquial, que tienen los receptores quemados, ¿no? Cuando un paciente tuvo un historial de adicciones muy grande, sobre todo con medicaciones, más no responde de la misma manera a las medicaciones. Y además es un tipo de paciente, el paciente con adicciones, que a nivel de tipo de TDAH mucho más probablemente tenga un perfil ya desde chiquito, más externalizante, con más comorbilidad con trastornos antisociales o con conductas antisociales, etcétera, lo cual también hace que sea un paciente que incluso cuando esté buscando ayuda, lo haga desde una posición más externalizante, ¿no? Quiero estar mejor, pero en el fondo no estoy tan seguro de que yo esté haciendo las cosas mal, ¿no? Como que quiero estar mejor y que cambie el mundo. Y otra característica, en realidad, muy relevante, que ya está investigada hace mucho tiempo en la evolución desde el inicio de la adolescencia al adulto joven, es que el paciente con TDAH y abuso de sustancias tiende a tener un perfil de abusos progresivamente más rápido. Es como podríamos decir, decimos a veces el paciente con TDAH que cambia de novias más rápido, es hiperactivo, que más rápido prueba cuestiones de riesgo, más rápido prueba drogas también, y va de un tipo de droga a otra, con más frecuencia, más rapidez. Es un nivel de exploración mucho más rápido y audaz, con lo cual también aparecen complicaciones. Eso también debería hacernos tener claro que el horizonte temporal de esta intervención tiene que ser lo más precoz posible, porque el paciente se va a agravar más rápido. Sí, claro, un dato muy valioso. Acá están comentando, agradeciendo más que todo, más que preguntas, son
agradecimientos por la aportación que están dando a la psicología y también de este libro, ¿sí? Para poder ayudar también a otros psicoterapeutas que están interesados en la neuropsicología. No sé Sí, si alguien quiere hacer un comentario a decir adicional de los que asistentes. Ajá. pregunten, por favor. Y sí, simplemente a un comentario que vi ahí. El libro se consigue en físico, teóricamente en todos lados. De hecho, por ahora creo que solo está en papel, así que todavía no es digital el libro. Así que lo pueden comprar en papel. Y respecto a lo que yo hablo, pero por favor que alguien pregunte y me interrumpa. Pero que respecto a esto que estábamos hablando, una de las cosas que es importante en ese sentido, creo que el tema de las adicciones lo ilustra mucho, es que en realidad el paciente adulto con TDAH es un paciente que pasa en todas las edades, pero quizás la única cuestión que quizás no aclaramos, y que yo creo que la mayoría de ustedes lo saben, pero que es que en realidad un paciente con TDAH es un paciente que que siempre viene con más de un diagnóstico, ¿no? Entonces, el 13% de los pacientes adultos con TDAH solo tienen TDAH. Entonces, en ese sentido yo, no es por vender el libro, sino por generar conciencia, creo que uno debe saber más o menos cómo manejar el TDAH, trabaje con la población que trabaje, porque básicamente 1 de cada 10 pacientes que le toque con TOC va a tener TDAH también. Uno tiene que más o menos tener en claro que eso va a estar ahí añadido porque es una comorbilidad muy, muy frecuente, ¿no? Wow, sí. Por eso tienen que leer el capítulo 7. No es que queramos vender el libro, pero justamente ahí estamos Está bien. desarrollar cómo debería ser el algoritmo con cada comorbilidad. Cuando el paciente tiene TDAH y trastorno depresivo, TDAH y trastorno bipolar, TDAH y sustancia de droga, y de acuerdo a la severidad, de acuerdo incluso a la research, no la exclusiva opinión nuestra, porque este es un texto basado en la evidencia, no la simple opinión de los autores. ¿Cuál debería ser el protocolo? Cuando muchas veces directamente conviene no abordar inicialmente el TDAH y comenzar por el otro cuadro hasta haberlo estabilizado el paciente, antes de comenzar con el protocolo de tratamiento del TDAH. Saben que esa era una pregunta que mientras ustedes hablaban venía a mi mente, ¿no? Cuando dijiste esto, me empezaron a surgir como pacientes y por dónde empezar usualmente, estas primeras sesiones que me estaba recordando de 2 pacientes, y justo dijiste el capítulo 7, y está, ¿verdad? Está en el algoritmo Por un para que lado puedan eso, y por saber otro lado, cuál elegir. por un lado eso, y por otro lado, que la idea del libro está muy planteada desde lo que es la terapia modular, ¿sí? El modelo más modular de la terapia, en el cual uno puede también, sobre todo en pacientes que no son pacientes con cuadros muy particulares o muy graves, como puede ser un trastorno bipolar o cuadros que tienen una especificidad muy particular, sí uno puede pensar en reordenar los módulos de tratamiento en función de la comorbilidad. Decir, bueno, tengo este paciente que tiene depresión y con el que voy a tener que hacer activación conductual, pero bueno, ¿cómo reorganizo la activación conductual teniendo en cuenta que tiene TDAH para que la pueda hacer? Entonces agrego un módulo de organización primero, y uno puede empezar a desarmar los módulos de la terapia y juntarlos de nuevo, ¿no? Sí. Porque O en trastornos de realidad, ansiedad, ¿no? O trastornos de claro, ansiedad. Ujú. totalmente, sí, sí, es que es un poco eso, porque también es como que es muy difícil trabajar con un paciente y decir, bueno, ahora estamos trabajando depresión, pero no estamos trabajando nada de TDAH, No. cuando el paciente, gran parte de sus dificultades tienen que ver con una cuestión que está muy mezclada, ¿no? Sí, sino cómo combinarlos, claro. Muy bien. Alguien había levantado la mano, pero me parece que no estaba, la desconectó. Si no, bueno, puedes habilitar el micrófono, compartes, pero hay más personas agradeciendo y aquí está. Hay una pregunta, ¿la ves? Sí, Sí. bien. Es una muy buena pregunta. En realidad hay todo, no está incluido en el libro, hay todo un protocolo que desarrolló Anastopoulos y colaboradores, que es justamente de coaching universitario para el TDAH, que está pensado para hacer dentro de las universidades. Es un libro muy nuevo, de hecho el libro nuestro estaba casi ya por irse a la editorial cuando salió el libro, y lo hojeamos y dijimos, bueno, en realidad, si queremos agregar todo este tema, tenemos que escribir 200 páginas más o 100 páginas más, así que lo dejamos afuera. Pero sí, hay toda una cuestión, que yo creo que la manera más simple de decirlo, sin que eso sustituya obviamente
todas las cuestiones de estas técnicas, es que uno tiene que pensar en los pacientes adultos universitarios con TDAH como pacientes que, como alumnos, o alumnos que tienen muchas dificultades de autonomía y que en realidad, sea dentro de la universidad o sea como un recurso externo, en realidad no necesitan que uno les haga el contenido más fácil, sino que uno les enseñe a cómo masticar el contenido, cómo dividirlo en partes, etc. No es un paciente que uno le tenga que decir, bueno, o un alumno que le tenga que decir, bueno, en lugar de leer este libro, escucha un audiolibro porque no podés leer. Lo que tenés que hacer es, bueno, ¿cómo hacemos para que estudien módulos de media hora? Y cómo lo ayudamos a organizarse. Y es más una cuestión del cómo que del qué, ¿no? Pero vos en un momento dijiste al principio, un comentario general sobre el paciente con TDAH, que dicen, no puedo, y algunos dicen, bueno, miran el libro, el tamaño del libro, y dicen, no puedo. No puedo. Y la más simple estrategia es decir, bueno, ¿cuánto podés leer? ¿Cuánto crees que podés leer de este libro? Hasta que no tengas ganas y lo quieras dejar. Son 5 minutos, que ahí aparece, o 10 minutos, de hecho, está mencionado como la regla de los 10 minutos. Pero ok, porque organizaremos el trabajo pensado en que vas a leer 10 minutos. Si pasados los 10 minutos tenés ganas de seguir leyendo, seguir leyendo, pero si no interrumpes. Y entonces, lo real es que probablemente en intervalos de 10 minutos termine leyendo espacios mucho más grandes. Y de hecho se la conoce así, y se le puso de los 10 minutos porque en general cuando uno le pregunta a un paciente, estima más o menos en torno a esa cantidad de minutos. Es decir, a pesar de tener una dificultad, resultó, bueno, sí, yo durante 10 minutos creo que puedo estar leyendo. Después no veo todo. Entonces, este tipo de cuestiones sí están incluidas. Sí, y leyendo lo que dice la pregunta en detalle, que dice, bueno, estrategias para los docentes. Bueno, yo como docente universitario es algo que también trato de hacer, aunque me hace cuesta, que es esta regla de los 10 minutos también es cuánto tiempo tiene que hablar de corrido un docente, ¿no? Es como, si yo puedo, cuanto más activo esté el alumno en la clase, más fácil le va a ser aprender, involucrarse con el aprendizaje, y en ese sentido, obviamente, a ningún alumno le viene tan bien estar simplemente escuchando a alguien hablar durante horas, pero para una persona con TDAH es claro que lo hemos perdido seguramente. Y lo que sucede ahora es la trampa de la virtualidad, que es que como la clase queda grabada, también el paciente se miente a sí mismo diciendo no importa, después voy a ver la grabación, jamás ves la grabación. No. Entonces, en realidad, llega un día antes del parcial y tienen 12 horas para ver videos, y jamás van a verlos. Entonces, uno puede hacer actividades que convoquen todo el tiempo y que en realidad sea una cosa mucho más activa, seguramente eso ayuda bastante, ¿no? En términos generales, para decirlo ya en términos estrictamente pedagógicos, el uso, por ejemplo, de estrategia de proyectos, la enseñanza basada en proyectos, por ejemplo, suele ser muy útil. Lo que ocurre es que también hay que hacer un seguimiento y hay que estar encima con el manejo de los tiempos, con los deadlines, etc. Y eso que normalmente se usa en adolescentes, perfectamente se puede hacer en adultos jóvenes universitarios. Sí. Esto del coaching para estudiantes universitarios queda como una idea para la segunda edición, ¿no? Para agregarlo en la segunda edición. Interesante. Sí. Y muy cortito, yo estaba recordando que tengo un grupito de alumnos de neuropsicología en la universidad, que nosotros tenemos una dinámica en la cual ellos tienen que hacer un trabajo práctico por semana. Cuando yo se los digo al principio del cuatrimestre, todos me odian, y cuando termina el cuatrimestre me dicen que la única materia de todas las que estaban haciendo en la cual fueron leyendo clase por clase era la mía porque había que hacer trabajo práctico. Entonces, en realidad es un poco también ir imponiendo la obligación del ritmo para que el ritmo no lo tengan que autogestionar, ¿no? Y tampoco tienen estrés cuando tienen que rendir un examen final. Sí. Bueno, quiero darle las gracias por este espacio, por haber explicado. He aprendido un montón con esta introducción del libro. Espero que ustedes también. La he disfrutado mucho. Agradezco su generosidad en este espacio para contarnos un poquito del libro y también su generosidad en el trabajo de crear este libro, porque como bien sabemos y ustedes dijeron, los libros de psicología no es para hacerse millonario, ni rico, ni nada, sino es para poder aportar y ayudar a seguir enriqueciendo nuestra área de trabajo, que es la psicología. Agradezco mucho ese esfuerzo y lo valoro mucho. Aquí están también dando muchas gracias.
Y bueno, ahora me gustaría decirles a los asistentes que una vez terminado este encuentro, van a recibir un correo automático que les pide feedback. Les agradecería mucho si pueden dejar unas líneas en el feedback para poder transmitirle también a los autores, a Mariano y Rubén, y puedan tenerse un feedback de esta sesión, ¿sí? Así que bueno, sin más que agregar, les agradezco mucho a todos ustedes por estar acá y nos vemos en otra presentación del grupo de presentación de libros de Ciencia. Les mando un abrazo. Gracias a ustedes. Muchas gracias.